solamente quiero decirles que una de las maneras que podemos para compartir el pan, la palabra de Dios, es a través de estos devocionales que Dios nos está permitiendo vivir, tener, hacer, que son los EMOAO. Ya le vamos a quizás a cambiar pronto la abreviatura porque ya encontré una abreviatura con nuestra palabra beloved. Y yo, es mejor porque beloved es amor y hablar de la palabra es hablar del amor, es hablar de Dios que es amor. Así que ya pronto estaremos haciendo el diseño para la palabra beloved, ¿verdad? Con esa abreviatura. Pero en Vilo Promesas, Angeli comparte el pan del devocional, que es la palabra un poquito más avanzada para nosotros. Yo estoy compartiéndole a mi familia y he tenido respuestas increíbles de mis primas que casi no tengo conexión con ella. Me dicen gracias porque están aprendiendo a relacionarse más con la escritura, con la palabra de Dios de una manera tan así, tan práctica y tan puntual, y estoy teniendo relación más con ellas porque me preguntan y yo respondo. Y creo que sería lindo compartir ustedes con aquellas familias que apenas están creciendo, queriendo conocer más de la palabra. Yo los estoy subiendo a mis estados de WhatsApp todos los días. Se los comparto a ellas primero, ¿verdad? Como un privilegio de honor y les escribo algo, orando por ellas que reciban esa palabra. Y luego los subo, los estoy subiendo a mi estado de WhatsApp y a Instagram también, porque sé que la mejor manera de poder amar y de poder esparcir la palabra es a través de los medios que Dios nos ha permitido, a través de estos, ¿verdad? De estas lecturas de la palabra. A veces la gente no quiere escuchar un gran mensaje o no quiere entrar a una página religiosa o de algún mensaje cristiano, pero cuando te ven quizás en tu estatus se detienen y les da curiosidad de saber qué significa Moab y cómo lo leen. Y de esa manera comienzan ellos a tener también esa, ¿verdad? A nutrirse. Así que ahí lo pueden encontrar para que ustedes también lo compartan si así lo desean. Pastora Berito, tanto tiempo. La amo, la bendigo. Qué rico Me verla. he dado buenas vacaciones, va. No, trabajo duro ahí en Ecuador y ahora pues merecí ese tiempo de, ¿verdad? De reposo. Pues, pero me da risa porque el reposo yo no me lo quería dar, pero sin embargo me lo terminaba dando. Me daba risa porque se me iba la luz y justo es que estaba en esos días, estaba lloviendo bien fuerte y se cayeron los alambrados. Entonces era bien difícil con el internet porque no funciona. Y me da risa porque yo tengo datos, pero solo me funcionan en un solo lugar y tengo que salir de la casa e ir a buscar a donde me cae para poder mandar el mensaje. Y el día que me tocaba predicar, me salgo, andaba como loca buscando dónde me voy, decía yo, para que me caiga el mensajito. Y ¿cómo se llama esta niña? Angeli y Allison andaban, pastora, pastora, y andaban mandándome mensajes. Yo sabía que me estaban llamando, yo sabía, pero no miraba los mensajes porque no podía. Pero yo dije, esta chica, alguien tiene que estar preparado por ahí, dije yo, pero alguien va a predicar. Y la pastora Lupita estaba por ahí, a ella le cayó el guante. Así dicen las chicas, pero qué lindo. Así es Dios, eso es lo que él quería y así se hizo. Bueno, digo yo, Dios tenía que hablar por la boca de Pastora Lupita, era la Pastora Lupita la que tenía el mensaje ese día, así que bueno, no hay que quejarnos, Dios siempre sabe lo que permite. Así es. Ver- Amén, pastora, qué lindo. Le doy gracias a Dios, gracias mi paz por este tiempo. Le doy gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? De poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Ustedes saben que una de las cosas que yo siempre amo es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre me redarguye, siempre me afirma, también destruye cosas en mí Ujú. y viene para alinearnos en todos los sentidos. Yo siempre le digo, porque siempre tengo mi tiempo con la palabra, yo amo la palabra de Dios y siempre tengo mi tiempo y cada vez que yo me siento a leer la palabra de Dios, Dios a mí me habla, siempre. Es que todos los días me habla a través de su palabra.
todos los días. Pero hay cosas que él me las va explicando. Hay cosas que me va explicando y yo voy entendiendo porque yo le pedí al Espíritu Santo que él fuera mi coach. Yo le dije, yo quiero que tú seas mi maestro. Quiero que seas tú el que me instruya porque, bueno, le dije, aquí tú sabes que te necesito a ti. Y yo creo que uno puede ir a la universidad y estudiar, qué sé yo, sacar un doctorado en teología y hacer esto y hacer lo otro, pero igual es el estudio de Dios, pues. ¿Y qué más que el Espíritu Santo para que te revele quién es Él? Mi papá decía un dicho y decía, al primero, ¿quién le enseñó? Siempre decía eso. ¿Y al primero, quién le enseñó? Y si ustedes ven a los apóstoles de Jesús y a todos los hombres de Dios, en aquel tiempo no había una universidad para que fueran a instruirse. Pero ¿quién los instruye? El Espíritu Santo. Entonces, Él es el mejor. Y ellos escribieron la Biblia, ¿verdad? Y la escribieron sin ir a la universidad, imagínense. No que sea malo, no estoy diciendo que sea malo, es muy bueno. Solo que yo prefiero irme a la fuente. Digo, ¿para qué voy a ir a recibir de un hombre lo que el Espíritu de Dios me puede dar de otra manera? Lógicamente, yo sé que hay personas que Dios las usa y es muy importante el educarse y el estudiar. Yo estoy a favor de eso, créanme que sí. Pero el Señor, el Señor es el mejor para revelarnos la palabra. Él es el Espíritu Santo, cuando nos quiere hablar algo y Él usa lo que Él dijo, no necesita un estudio, qué sé yo, teológico para decirte que te ama, para decirte lo que tenemos que hacer, para dirigirnos en el camino, para tomar las riendas de nuestra vida y saber cuál es el camino que vamos a tomar, ¿verdad? Porque pues la palabra para eso viene, para dirigirnos, para corregirnos, para instruirnos, para edificarnos, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso. Hoy yo quiero hablar acerca de la guerra. He estado estudiando mucho acerca de esto. O sea, digo, Señor, nosotros estamos en guerra todo el tiempo, ¿no? Y desde que nacemos estamos peleando para vivir. Porque ustedes saben que una persona cuando nace tienen que cuidarla mucho, porque si tienen que vacunarla, tienen que hacer esto, porque están peleando pues para que ese niño no se muera. O sea, desde que una persona nace, entramos en una guerra por la sobrevivencia. Muchas personas aprenden a sobrevivir, otras a vivir y otras a avanzar. Y en todo lo que nosotros vivimos, ahí va quedando la experiencia y Dios nos va enseñando cómo es que verdaderamente funciona la vida. Y a veces nos quejamos porque estamos en batallas, porque todo el tiempo estamos, Dios mío, no salgo de una para caer en otra y bueno, y en fin, y estamos en ese decir de todo el tiempo, a veces nos quejamos, pero es porque no hemos comprendido que la vida en sí, ya el hecho de vivir, ya es una guerra, ya es una batalla. Y imagínense llevar a cabo los sueños, llevar a cabo el propósito, para eso hay que hacer guerra todavía más, o sea, hay que saber pararse para poder llevar a cabo ese propósito de Dios. Y entonces enfocado en esto, me puse a hacer un análisis en relación a la guerra y decía, y le hice esta pregunta al Señor, Señor, bueno, dime una cosa, porque, o sea, la guerra, y estoy en eso todavía, estoy metida en ese cuento ahí con el Señor, porque le digo, bueno, las guerras están y existen desde siempre, pero, o sea, tú eres Dios de la guerra también, porque el Señor hasta incluso tiene un nombre que es alusivo a la guerra, que él es Jehová de los ejércitos, o sea, de los ejércitos celestiales, y el Señor está en guerra todo el tiempo, el reino de Dios está en guerra todo el tiempo, y tiene su forma de cómo pelea también, ¿verdad? Tiene sus estrategias, y eso es lo que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, a veces no hemos logrado comprender que lo que Dios permite no es para mal, es para bien. El ver que hay tantas circunstancias o situaciones no es para mal, es para bien. Es para mantenernos alineados
alineados a la verdad, alineados a la palabra, alineados al Espíritu Santo, en verdad. Y una de las cosas que pude lograr entender en relación a la guerra, porque, bueno, aparte de que tenemos una guerra constante en las formas de nuestra vida o en las cosas que hacemos, aparte espiritualmente, nosotros tenemos que levantar también una guerra espiritual, o sea, tenemos que pelear contra todas las acechanzas del enemigo, levantarnos en contra de todas estas cosas que vienen para desmoralizarnos, para opacarnos, para volverte una persona que no se mueva y que no cumpla su propósito. Eso es muy horrible. Algo muy horrible que pueda llegar a sucederte es no cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y porque no hemos comprendido cómo nosotros tenemos que sí esforzarnos por hacer la guerra espiritual para que nuestro camino se limpie, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dio autoridad cuando Él murió y resucitó en la cruz, pero nos mandó a abrir el camino. O sea, tomen la autoridad, vaya, caminen y actúen. Abran esas puertas que ustedes tienen cerradas. Ya la autoridad está para ordenarle que se abra. La autoridad está para decirle, quítate de mi camino. La autoridad está para decirle, fuera de aquí. O sea, tenemos la autoridad. Ahora la acción es nuestra, nos toca a nosotros la acción. Y por eso es que traigo este tema de la guerra. Una de las cosas que la guerra hace es que debilita. Y pensando en esto de cómo Dios usa la guerra, aunque Dios no sea el que la impulse, muchas veces, algunas veces sí, la guerra siempre ha sido una herramienta que el Señor utilizó o siempre la utilizó para debilitar a las naciones, para debilitar el poderío de las naciones, para quitarle el orgullo a las naciones, para sacudirlas, para dejarlas sin nada, para decirles aquí el que gobierna soy yo, el que manda soy yo. O sea, tú puedes tener mucho orgullo y decir, yo soy una nación sumamente poderosa, pero si Dios quiere votar ese orgullo, el Señor lo vota. Y muchas veces para Dios llevar a las naciones a bajar ese orgullo que tiene, utiliza las guerras. O sea, las guerras vienen y debilitan la economía, debilitan, trae pobreza, trae miseria, la guerra trae muerte, la guerra trae de todo, una pestilencia completa, un desastre total, un caos total. Y cuando las naciones caen bajo esto de la guerra, entran bajo una debilidad, la nación entera está debilitada, la gente está asustada, la gente está pasando por luto, la gente está enlutada, la gente está destrozada de muchas formas. Y esto también es una forma de castigo, ¿no? Porque las naciones se levantan contra Jehová y quieren decir no necesitamos a Dios. Y Dios siempre está presente en todo. Dios siempre está presente. Ahora, también existe la guerra que levanta una nación y que la puede poner sobre otras, ¿verdad? Dios puede usar esa herramienta como Él quiera y como vaya a funcionar de acuerdo a su voluntad o al propósito que él tenga en ese momento. Puede permitirlo, por supuesto que sí. Incluso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 que nosotros vamos a escuchar de rumores de guerra, pero dijo es necesario, no se atemoricen, es necesario que estas cosas acontezcan. Es importante que esto pase, porque, o sea, es importante que vengan estas cosas porque esto va a debilitar y va debilitando el sistema del mundo. Ustedes van a ver que cada guerra que ha pasado en la historia ha traído a muchas naciones, les quitó esa fuerza, a otras las debilitó tanto, las dejó, ¿verdad? Yo me acuerdo que a través de la historia, pues está, ¿no? Japón era una de las, era un imperio que gobernaba en aquellos tiempos, que tenía mucho poderío, pero llegó el momento que se levantó en guerra contra muchas naciones y pasó que cuando lo bombardearon allá
y le tiraron 2 bombas atómicas, entonces ahí se le acabó la fuerza, se le acabó todo, ahí paró la guerra y se le acabó la fuerza. Y muchas naciones así, Dios les ha quitado ese orgullo impetuoso que tienen, porque ha permitido que haya guerra. A reyes les ha quitado el poder. Lo hizo antes y ahora también, porque la guerra en sí eh, puede, puede venir para debilitar. Y cuando nosotros lo traemos al mundo espiritual, nosotros que estamos en una constante guerra, nosotros podemos ver cómo nosotros cuando nos paramos de verdad con el armamento, porque de hecho el apóstol Pablo dice que Dios nos ha dado armas, o sea, siempre va a estar en guerra. O sea, usted alíñese con las armas que Dios nos da porque estamos en guerra. Mientras usted respira, usted está en guerra. Usted está respirando, tiene familia, usted está en guerra. Usted tiene un matrimonio, usted está en guerra. Tiene hijos, tiene una empresa, tiene un negocio, usted tiene que vivir, usted está en guerra. Entonces, siempre estamos batallando, guerreando para poder salir adelante. Y estamos tapando aquí un hoyo, como tapamos este hoyo para que este otro se abra, o estamos en esa situación. Eso es debido a que, bueno, tenemos una lucha constante contra fuerzas enemigas e incluso contra nuestra propia vida, que está luchando en nuestra carne, queriéndonos consumir y llevar a soltar el propósito de Dios en nuestra vida. Nos toca sí o sí, ¿verdad? Llevar a cabo estas guerras. Y es importante, pero hay algo que quiero decirle. La palabra del Señor dice en el libro de Zacarías, dice Zacarías 4:6, que ya no depende del ejército ni de la fuerza humana, sino del Espíritu de Dios. En este tiempo, estamos en un tiempo donde nosotros dependemos espiritualmente, netamente de Jesús. Desde Jesús para acá, hasta Jesús, nosotros vamos a tener una dependencia espiritual de Jesucristo. Por eso Él dijo, ya no va a ser con las fuerzas de ustedes, porque entramos bajo una cobertura que no se tenía en aquel tiempo, y es la cobertura de Jesús. Ahora Jesucristo es el que pelea por nosotros. Ahora Jesús es el que a través del Espíritu Santo establece y nos ayuda a pelear nuestras batallas. Y esto es pelear con sabiduría. Esto es pelear con inteligencia, no la inteligencia artificial, sino la celestial. Peleamos con la inteligencia celestial. Cuando nosotros la traemos a nuestra vida, a nuestra vivencia, cuando nos aferramos de Jesús, cuando tomamos todo lo que Jesucristo nos ha dado y comenzamos a pararnos, y en lugar de debilitarnos, nos fortalecemos, porque el enemigo te puede hacer la guerra para que tú te debilites. Por ejemplo, si tú tienes un matrimonio, te manda otra mujer para que te debilite, te está haciendo la guerra, él te está haciendo la guerra a ti. Cuando tú veas una situación así en tu casa, que tus hijos caen en droga, que tu esposo cae en adulterio, ¿quién te está haciendo la guerra? Satanás se está haciendo la guerra. Él te está debilitando a ti. Pero cuando tú te paras en el poder de la palabra y comienzas a lanzar ese fuego a través de la palabra declarada, tú lo vas a debilitar a él. Vas a debilitar sus fuerzas. Lo vas a hacer retroceder, porque tú te paras en la palabra, te paras en las fuerzas de Cristo, te paras desde la postura de Jesucristo, de donde Él ya lo venció, te paras con la autoridad de Jesús. Y entonces el que te debilitaba, porque la Biblia dice que el que debilitaba a las naciones, ¿quién es? Satanás. Satanás debilita a las naciones con las guerras y con muchas cosas que trae y hace esto, y las arruina, las quiere llevar a la ruina, las quiere destruir y hacer muchas cosas. Nosotros
Él viene a debilitarnos a nosotros haciéndonos la guerra, trayéndonos conflictos a nuestras vidas, trayendo situaciones, circunstancias en las que nosotros no sabemos qué vamos a hacer y muchas veces no la sabemos ni pelear. Y decimos, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo peleo esto? Estoy viendo que mi hijo está yéndose por el qué sé yo y yo no estoy haciendo nada. Y la mejor forma de pelear una batalla ya no es en tus fuerzas, no eres tú queriendo cambiar, es a través del Espíritu de Dios. Aquí es donde nosotros venimos y nos sumergimos en Jesús, nos sumergimos en la palabra, nos sumergimos bajo la autoridad del Espíritu de Dios y le permitimos a Él que nos enseñe, que nos ayude, que nos alumbre el entendimiento, que nos ayude a saber cómo nos vamos a mover exclusivamente en medio de las tinieblas. En Isaías 62 dice, he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti será vista mi gloria. Sobre ti siempre va a estar la gloria de Dios, la luz de Dios. El Señor siempre te va a dar a ti las estructuras, las armas para que tú te levantes y pelees. Aquí es donde entra la otra parte donde nosotros ponemos la acción. No permitas que situaciones o circunstancias en tu vida, en tu familia, debiliten tu fuerza, esa fe, porque la fe es la acción determinada que te sostiene ante la inminente situación que se te avecina o que ya estás pasando. La fe, por eso la palabra de Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado armas. Y dentro de estas armas tenemos la fe, que la fe es como darte una bomba atómica para que se la lances al enemigo y lo destruyas masivamente. Porque la fe se convierte en esa fuerza interna que te hace caminar en medio de la situación, que te hace caminar en medio de la circunstancia, que no te hace retroceder ni bajar la cabeza, sino que tú levantas tu cabeza porque tú entiendes que tú tienes la autoridad. Tú entiendes que tú estás sobre las cosas, no estás bajo la circunstancia. La fe te hace comprender que la situación en tu casa va a cambiar, porque tú tienes un orden divino en el cual te has determinado y te has parado. La fe te hace entender que tú tienes las de ganar, que tú ya tienes una batalla consideradamente victoriosa. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, al Señor Jesucristo, como tu esperanza. Por eso la palabra está llena de fortaleza para nosotros. En el Salmo 91 el Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Porque escudo y adarga me es su verdad, y no temeré al terror nocturno, ni a saetas que vuelen de día, ni a pestilencia que en oscuridad ande, ni a mortandad que en medio del día destruya, porque caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a mí no me tocarán. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Jehová por mi esperanza, al Altísimo por mi habitación, y no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Pues a sus ángeles enviará cerca de nosotros para que nosotros no tropecemos. El Señor nos da su palabra como una de las herramientas más poderosas con las que te puedes defender. Así que si tú tienes y sientes que estás débil y sientes que tus brazos se han caído, es hora de que los levantes y los alces y digas, oh, yo tengo esperanza. Yo tengo el más grande de todos está conmigo. Si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí?
Si el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo dio por el rescate de todos nosotros, ¿cómo no te dará con él todas las cosas? Yo tengo una victoria garantizada porque me la ha garantizado con sangre. Tengo una victoria sobre mis hijos. Tengo victoria sobre mi finanza. Yo no voy a vivir en escasez. Señor, tu palabra dice: no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ni yo ni mis hijos vamos a ser mendigos. Abro un camino ahora para que mis hijos pasen. Abro un camino ahora determinadamente con la fe que tengo, porque estoy parada en aquel que venció. Sacúdete de ese sentimiento de, ay, ¿quién conmigo? ¿Cómo que quién conmigo? Sacúdete de ese sentimiento que te ha estado ahí perturbando. Es hora de que levantes tus ojos al cielo. El Señor decía: alza tus ojos al cielo y mira, todas estas cosas yo las he hecho. Las hice para mi alabanza, para mi gloria, para mi honra. Las hice. Si soy capaz de crear cosas así para solamente para mi alabanza, imagínate qué no puedo hacer por tu vida. ¿Qué no puedo hacer por tus hijos? Cambia la situación, entra en guerra, pero párate en la palabra. Estás en guerra. Párate, te está debilitando el enemigo porque te trajo otra mujer a tu matrimonio. Sáquela, mi amor, sáquela, sáquela. Aquí la que tiene el poder de actuar y de hacer es usted. ¿Quién tiene la victoria? Es usted. La palabra dice que el Señor avergonzó públicamente a nuestros enemigos. Los dejó sin autoridad y nos dio a nosotros la autoridad. En el libro de Colosenses, capítulo 2, dice que el Señor los avergonzó públicamente a todos nuestros enemigos. Y nosotros muchas veces no estamos viendo las cosas que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor en el versículo 13, 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Por tanto, nadie os juzgue. O sea, nosotros tenemos cómo ganar nuestras batallas. Y cuando tú sientes que el enemigo te está debilitando porque te está haciendo la guerra, es hora de que tú levantes tus armas, que las pares y que te pares a la puerta de tu casa y le hables a tu enemigo y le digas: mi casa no es para lo que tú quieres, mi casa es para el servicio del Señor. En mi casa, como decía Ligia ahora en la oración, en mi casa hay profeta, mi casa es un santuario. Mi casa es un santuario para el Señor. Así que tú y todos tus demonios no tienen ninguna autoridad en mis hijos. Te prohíbo que sigas tocándolos. Te prohíbo que sigas amenazándolos. Te prohíbo que sigas trayendo ruina. Me paro en la palabra y comienza a pararte en la palabra. Y comienza a hacer esa guerra que tienes que desenvainar en tu casa con una acción diferente, determinada. Párate determinadamente, no con miedo. Párate con fuerza y háblale a todo. Háblale, porque la palabra tiene poder. La boca tiene poder. Cuando tu boca habla la palabra de Dios, va a ser como una espada cortante que atraviesa y penetra, dice la Escritura. Cuando tu palabra habla, cuando tu boca habla, va a ser esa espada que va a atravesar a tus adversarios, a tus enemigos. El Señor siempre va a estar en contra de los enemigos. El Señor siempre se levanta en contra de los enemigos. Así que usted levántese en el nombre de Jesús. Dice, mire,
Usted más ni tiene que desmayar por nada de eso. Dice en el Salmo 37, no te apresures a causa de tus enemigos porque pronto serán cortados. Usted mire, ve, no se apresure a causa de sus enemigos porque pronto serán cortados. El Señor se levanta contra sus enemigos cuando usted lo adora. Cuando usted levanta sus manos y le dice, Señor, como gracias a Dios que no soy yo la que tiene que guerrear, sino que tú eres el que hace la guerra. Así que haz guerra por mí. Yo le voy a contar algo. Yo estaba donde yo predico, ¿no? Y no sé, de repente, yo ya les había contado esto, me parece, pero de repente veo que se aglomeraba la gente comprando droga. Y estaban comprando droga y compraban droga. Y yo dije, ¿qué es esto? Y yo, pero si yo tengo aquí la autoridad de este territorio, yo no sé por qué yo me he quedado muda. Era como que el enemigo me había lanzado algo para que yo no me levantara en contra de eso. Dije yo, ¿qué es esto? No, me puse a declarar la autoridad de Jesús ahí y le dije, bueno, Señor, ¿qué es esto? Sácame esto de aquí, sácame esto de aquí. Esto no lo quiero ver yo, ¿cómo es esto? Este montón de muchachos aquí comprando droga. Ese, esto ahorita mismo, me paré en el nombre de Jesús y me paré para declarar la palabra. Y mire, en lenguas oraba, en lenguas. A lo mejor ni me entendían, pero yo estaba haciendo guerra espiritual ahí. Cuando yo me fui para Ecuador, ahorita que estuve, y regresé, veo limpiecito, no veo a nadie. Y le digo yo, mira, se fueron, ¿verdad? Yo sabía que se iban a ir. Porque me paré, le dije, me paré en la palabra, me paré en la verdad de Cristo. Yo sabía que el Señor iba a limpiar mi territorio, porque tengo la autoridad. Yo sé que la tengo. Y sé que es válida porque amo a Jesús, adoro a Jesús y la declaré con fe porque lo que yo no quiero es ver la muerte ni la destrucción de esos jóvenes. Yo quiero ver que esos jóvenes sean restaurados y estoy orando por ellos todos los días. Y le dije, yo sé que Dios siempre va a responder cuando lo hago de la forma correcta. Y yo sé que hay cosas que toman tiempo. Yo sé que hay batallas que toman tiempo, que no son tan fáciles de ver los resultados, pero no te canses. No te canses de hacer el bien porque a tu tiempo vas a cegar. Va a llegar el día de tu cosecha. Tú solo agárrate de eso. Haz como dice la escritura, que Abraham se agarró de Dios de esperanza contra esperanza, que no lo movió nadie de la promesa, esa promesa que Dios le hizo. Y a pesar de que él tuvo que vivir como un forastero en esa tierra donde Dios se le había dado como una promesa, él vivió allí como que era suya, aunque todavía no tenía el sello de propiedad, pero vivió ahí como que fuese suya. Por eso dice en Hebreos 11:6 que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que en él hay, porque Dios es galardonador de quienes lo buscan. Dios galardona a quienes se acercan a él y a los que confían en Jehová. Son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor, así Dios está alrededor de su pueblo. Si tú confías en el Señor y crees en él, Dios hará. Confía en él y él hará. Y no solamente va a ser, sino que te apacentarás de la verdad. Tu casa será apacentada. Tú siempre, nosotros leemos la palabra y muchas veces lo hacemos sin la conciencia espiritual que conlleva. Cuando leas el Salmo 23 y digas, Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. A veces lo hacemos más que con necesidad, más que con fe. Y mire, yo le voy a decir, hágalo más con fe que con la necesidad que tiene. Declárelo con fe. Señor, tú eres mi pastor. A mí nada me va a faltar. Como decía Miriam, tengo de más, dice, tengo camarones que ni los hace porque no me gusta cocinar. A mí me puede llenar la refri de carne, pero si no ve que no tengo ganas de cocinar, mejor me hago unos frijolitos. Me río de las sinvergüenzas mías, pero, o sea, es que me río porque, ay, es que yo me veo con el refrigerador lleno y yo sin hacer nada, sin cocinar. Pero
pero Dios sabe. Entonces yo le digo, Señor, ay, no, Señor, tú sabes, conoces todas nuestras necesidades, pero hay algo que yo sí he aprendido y lo voy a decir. En oficio no me gusta, Lorena, así es. Eh, no, sí cocino, sí cocino. Y sí lo hago. ¿Cómo se llama? Eh, me distraje que la caí. Pero quiero decirles que una de las cosas que yo siempre he aprendido es que yo sé quién es el que está conmigo. Mire, yo hay un montón de cosas que yo no sé, ¿va? Y que puede ser que esté en el proceso de aprenderlas, pero de una cosa yo sí estoy bien segura, es de quién es el que está conmigo. De eso yo tengo tanta certeza que yo duermo tranquila, sin importar todo lo que se mueva. Yo sé el que está conmigo, yo sé quién es el que se mueve conmigo y sé que Él es el poderoso, yo sé que Él es el que tiene el poder. Yo siempre he sabido que el Padre que yo tengo es sumamente poderoso. Yo siempre he sabido que Él tiene el poder para hacer todas las cosas posibles. Lo único que Él requiere es que yo le crea. Él decía siempre, yo soy Dios todopoderoso. ¿Hay algo que sea imposible para mí? ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Los imposibles solo están en mi mente y en mi forma de creer. Allí están mis imposibilidades, en mi forma de cómo yo estoy creyéndole a Dios. Nosotros tenemos toda, es que más, nosotros ya somos victoriosos. Yo quiero que esto, por favor, usted lo entienda. En Cristo Jesús, nosotros ya somos benditos, nosotros somos vencedores, somos victoriosos. Por favor, estas palabras, apréndaselas de memoria, ministréselas espiritualmente usted. En Jesús ya nosotros estamos completos. Estamos completos. Lo único que tengo que aprender a hacer es a ejercer autoridad y llevarla a cabo en mi vida y tomar de lo suyo, tomar de su palabra, porque esta me alimenta la fe. Y por eso es que nos mandan a leer la Biblia. Porque la Biblia, la palabra de Dios es la que alimenta la fe. Es como ponerle el combustible al carro. Usted puede tener un carro último modelo, pero sin combustible no lo mueve para ningún lado. Usted puede ser un pastor o una pastora, pero si usted no se alimenta de la palabra, no tiene el combustible para pelear sus batallas. Usted puede tener un llamado, ser llamado a las naciones, pero si usted no se alimenta, ese llamado se va a quedar allí en el aire, porque usted requiere y necesita alimentarse para poder trascender a través de su llamado. Necesita alimentarse espiritualmente, sustentarse con la palabra, llenarse de la oración para que usted pueda sobrevivir y avanzar el reino de Dios en medio de todo lo que se mueve. Porque nosotros muchas veces, nosotros queremos que las cosas funcionen por arte de magia y no funciona así. Para todo hay estructura y para todo hay proceso. Todo conlleva acción. Para todo nos pide el Señor que creamos. El Señor siempre nos pide que le creamos, que actuemos con fe. Todo lo que el Señor nos da es para actuar. Y Dios nos ha dado tanto para pelear que nosotros no lo estamos usando. Eso es otro problema, porque no hemos aprendido a usar las armas que Dios nos da. Imagínense que hasta en nuestra vida espiritual, nuestra persona, en nuestra carne, nos da Dios armas para que peleemos contra la carne.
¿Cuáles son las armas que Dios nos da para pelear contra la carne? El fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es contra la carne. Porque muchas veces su guerra espiritual no es porque tiene hijos en drogas, no es porque tiene un esposo que viene infiel o porque las finanzas las han dañadas, sino porque sus deseos le contaminan. ¿Se nos fue la pastora Berito es mi computadora que quedó frisada? Pastora Carito, qué lindo verla por aquí. Pastora Carol está aquí al rescate, seguro. Ahí viene Pastora Vero. Pastora Carito. Aquí está Pastora Verito. Déjeme darle el micrófono. Ahí. Gracias. No le digo pues que estas cositas a veces me hacen unas bromas. ¿Me escuchan? Sí, sí. La escuchamos.